Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Y estamos miércoles 13 de abril de este 2016 y seguimos con esta serie de entrevistas a candidatos que quieren ser gobernador de Chihuahua. Son 6 los candidatos de los distintos partidos que están buscando llegar a la gubernatura del estado, y la pretensión aquí en Ecos de Mirabal es entrevistarlos a todos. Ya vamos con el tercero el día de hoy, y bueno, yo espero que la próxima semana podamos tener aquí a los otros 3 que nos falta. Y vamos a arrancar rapidito porque la hora se va así como agua, y yo quiero que mi invitado de hoy pues nos alcance a detallar toda su propuesta. La intención, como he dicho estos días que han venido aquí los distintos candidatos, es que usted conozca las distintas propuestas, que conozca cómo piensan los candidatos, que razone bien el voto y que vote por quien usted mejor le parezca, pero que vote. Tenemos que salir a votar el próximo 5 de junio. Y bueno, déjeme presentarle a mi invitado de hoy, que me da además muchísimo gusto tenerlo aquí. Fue el único que vino de precandidato, el único que logré pescar, a Javier Félix Muñoz. Él es el candidato de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Él es el candidato de Morena al gobierno del estado. Yo lo recibo aquí con muchísimo gusto. Bienvenido, Javier. Ahora, muchas gracias. Y ahora sí vamos a hablar de propuesta, porque la vez anterior estaba como que muy limitado en el terreno de la precampaña, y entonces hablamos un poquito de ti, pero ahora vamos a hablar, ahora sí, de todo lo que tú traes, de lo que andas proponiendo. Pero antes de que nos digas qué pretendes tú si llegas a la gubernatura, a mí me gustaría que me digas un poquitito cómo va estos 10 días de campaña. Los candidatos ya tienen 10 días, va a ser cortita, son 2 meses los que van a estar en campaña, y ya van 10 días. Entonces, bueno, pues ¿cómo van estos 10 días? Ya más o menos yo creo que hay un pequeño ahí sondeo. ¿Qué le duele a la gente? ¿Qué es lo que pide la gente principalmente, no? Arrancamos con esto y luego ya vamos entrando en materia con la propuesta. ¿Te parece? Muy bien. Adelante. Pues muchas gracias, Dora. No, al contrario. Estuvimos en Juárez para arrancar la campaña, una colonia que se llama Misiones, pegada a una misión que se llama una Campanario, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con unos 200, 300 compañeros ahí. Estuvo un rato amenizando una banda que se llama La Nueva Sonora, y al día siguiente pasamos a un lugar que sí estruja el alma, porque yo había oído hablar de esa colonia, pero no la conocía personalmente, la colonia del Río Bravo, Riberas del Bravo se llama. Y tiene muchas etapas. Yo fui a una, pero no hay mucha diferencia en una de la otra. Y el factor común en esa colonia es que da la impresión que está uno en una zona de guerra, porque hay muchas casas abandonadas, varias casas balaceadas, algunas hasta con granadas, puertas destrozadas, y las casas que están habitadas, pues la gente platica historias muy tristes, o sea, de la época de la violencia. Ya sabemos que ahora en este tiempo ha bajado la violencia, sí lo sabemos y lo tomamos en cuenta. Tenemos fotos que vamos a ver de tu campaña mientras platicamos. Sí, y sí sabemos eso y tomamos en cuenta eso, aunque la violencia todavía no termina como debe de ser, pero sí lo reconocemos que ha disminuido. Ellos nos contaban las historias en esa colonia, una señora que se llama Lupita, a la izquierda mataron a unos muchachos, a la derecha mataron a otros muchachos, sin seguridad pública, sin escuelas, parques pues muy deteriorados, con mucha basura, con un drenaje que le pasa por ahí enfrente, en medio, prácticamente a cielo abierto. Y con muchas ganas también de salir adelante, ¿verdad? Como es la gente en general. Y ellos nos contaban que pues a lo que más aspiran y de lo que más están hartos es de los políticos, pues me incluyo también ahí porque andamos en esto,
Porque hay unos que dicen, no, yo no soy político. Bueno, pues es que si andas en la política, eres político. Claro, claro. Ellos quieren decir que, pues, que no son del tipo político corrupto, ¿verdad? Bueno, eso es una opción. Pero de que somos políticos, andamos en esto. Y lo que es más recurrente ahí, Dora, es que el hartazgo contra los políticos, contra los partidos, y nos meten a nosotros también a veces en ese cajón. Pues yo digo que injustificadamente, porque nosotros no hemos sido en el partido ni presidentes municipales, ni gobernadores del estado, ni presidentes de la república. Eso ha sido el PAN y el PRI desde siempre. Nosotros somos un partido nuevo, no somos un partido que tiene casi 90 años como el PRI o casi 90 años como Acción Nacional, tenemos un par de años. Pero eso es lo que más le duele a la gente. Fíjate, Javier, que es muy interesante esto que comentas, porque los 3 candidatos, incluyéndote, que han venido aquí, coinciden, y a mí me está llamando la atención esto, coinciden en que, bueno, obviamente están todas las demandas que son históricas y que ahí están siempre, de mejor salud, de mejor educación, de mejor seguridad, etcétera, etcétera, mejor obra, todo. Pero a mí me llama la atención este sentir de la gente, de la ciudadanía, en el terreno del reclamo a los políticos, es decir, y al reclamo en el terreno de la corrupción, de la impunidad, temas que no eran los principales. Los principales siempre eran estos otros, más, más terrenales, vamos a llamar, ¿no? De la luz, del agua, de las escuelas, etcétera. Pero esta otra parte tan fundamental como el asunto de la corrupción, el asunto de la impunidad, de la transparencia y del reclamo a los gobernantes, a los políticos, me dice a mí que la gente está entendiendo que las broncas que tenemos tienen que ver con estos grandes problemas tan graves, ¿no? Y que la gente está haciendo conciencia de algo fundamental y se los está reclamando y les está exigiendo. Les está cuestionando si son corruptos, si apoyan la impunidad, si van a garantizar transparencia. Esto que no se toca, pero que trastoca todo, ¿no? Pareciera, ¿tú lo ves así? ¿La gente está en esa tónica de reclamos ahorita? Sí, definitivamente sí. Esto es algo que ya está perfectamente verificado por encuestas que han hecho universidades. Y esas encuestas dicen precisamente eso. Dicen que en el fondo de todos los problemas está la corrupción. Ponen a la corrupción incluso por encima de narcotráfico, de la violencia, de todas esas cosas que en otro momento, digamos hace 4 o 5 años por ahí, era el principal problema que mencionaba la gente. Ahora ya hay una conciencia, ya empieza a haber una conciencia cada vez más consistente, es que en el fondo de todos los problemas, si es problema de delincuencia organizada, si es problema de salud, si es problema de empleo, si es problema de transporte público, el Vivebus o lo que sea, en el fondo está la corrupción. La corrupción. Esto cambia las reglas de... Si no entienden los políticos que esto cambia las reglas de la campaña, pues entonces... Yo creo que sí lo están entendiendo, porque si tú te fijas, ya todos hablan de esto, sí. ¿En dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. Porque no es lo mismo decir, yo voy a combatir la corrupción, a decir cómo la vas a combatir y cuándo la vas a combatir. Sí, o la confianza que das, ¿cómo garantizas? Sí, mira, al mismo Enrique Serrano le han preguntado, ¿usted estaría dispuesto a, en caso de ser gobernador, porque todavía no se sabe quién va a ser, ¿verdad? En caso de que usted fuera gobernador, le han dicho la prensa local, usted procedería contra el gobernador César Duarte, si es el caso de que la averiguación previa que está en la PGR que inició Jaime García Chávez, da los resultados. Ha dicho que sí, que procedería. No ha dicho cuándo. Eso sí es muy importante, el cuándo, porque pues los años se pasan rápido
Claro. Y si se pasan los años y el último año, pues ya no se hizo nada. Exacto. Yo lo que he dicho es que el primer día, si yo soy gobernador, no me voy a esperar ni el segundo año, ni el tercer año, ni el cuarto año, ni el quinto año, porque va a ser de 5 años. El primer día yo ordenaría una auditoría. Yo no soy de los que dicen, ni he dicho nunca que voy a llegar y voy a meter a la cárcel a Duarte, no. Yo no digo eso, ¿verdad? Lo que yo digo es que yo ordenaré el primer día una auditoría. Con los resultados de esa auditoría, ya le ordenaré al fiscal general que proceda contra quien tenga que proceder, ¿verdad? Claro. El que sea, si es Duarte o es el secretario de Finanzas o los que sean, de acuerdo a esa auditoría. Ahora, no nomás se trata de frenar la corrupción como venganza, porque no es venganza, es justicia, tendría que ser justicia, una auditoría real de lo que es, sin quitarle ni ponerle. Esa sería la primera propuesta de mi programa de gobierno. Ahora, esa auditoría también tiene diferentes ejes, diferentes líneas. Primero, frenar el saqueo. Una vez que se frene el saqueo, pues se va a liberar por ese solo hecho una cantidad importante de dinero, muchos millones de pesos. Esos millones de pesos pues se utilizarán en salud, en educación, en programas sociales. Hay muchas cosas. Entre otros, por ejemplo, nosotros hemos apoyado la demanda que también ya la tomó Serrano y otros candidatos, de que sea la educación universitaria 100% gratuita. 100% gratuita. No de un día para otro, ¿verdad? Primero que se reduzca, pero que realmente al final de los 5 años, porque esta gobernatura va a ser de 5, sea realmente gratuita. Y nos dicen, bueno, pues ¿cómo le vas a hacer? Bueno. Porque es carísima ahorita la universidad. Es de De Chihuahua es la más cara que hay. Las universidades públicas de aquí de Chihuahua, la UACH y la UACJ, son de las más caras del país. Sí. Universidades públicas más caras del país. Y no son de las que tienen más alta calidad. Y no son de las mejores. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿Qué es lo que pasa? Es cierto que las universidades son autónomas, pero también es cierto que las universidades tienen una ley orgánica que se las da el Congreso, se las otorga el Congreso, no se las otorgan a sí mismas las universidades. ¿Qué es lo que puede hacer y no puede hacer un gobernador? Un gobernador no puede hacer una ley orgánica, pero lo que sí puede, y lo que yo podría hacer, sería mandar una iniciativa al Congreso del Estado, en la cual esa iniciativa de ley orgánica de la universidad dijera que la universidad va a ser gratuita, en un periodo de disminución de las, y por lo pronto frenar las cuotas, las colegiaturas que ya son muy altas, e irlas disminuyendo gradualmente hasta que fuera completamente gratuita, como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Esa universidad es completamente gratuita. Entonces, esa sería la primera acción en cuanto a la universidad. También incrementar las becas. Ahora, yo creo que la política es el arte de hacer posible mañana lo que es imposible hoy. Hay muchas definiciones, pero vamos a tomar esa. Y en las universidades hay dinero. Bueno, pues hay dinero para lo que se quiere que haya dinero. Claro. Para lo que no se quiere que haya dinero, pues para eso no hay. Exacto. En el caso de las universidades, también son los diputados, el Congreso del Estado, el que autoriza el presupuesto. Autoriza el presupuesto para todas las cosas, universidades, inversión pública, salarios, todo. Entonces, yo diría que una de las principales preguntas que le pudiera hacer y que le debiera hacer la ciudadanía, y sobre todo los jóvenes a los diputados, a los candidatos a diputados es, a ver, señor, ¿usted quiere ser diputado? ¿Usted qué haría como diputado? ¿Aprobaría que se siguieran incrementando las cuotas a las universidades públicas del Estado? ¿O estaría a favor y de acuerdo en que esas cuotas fueran reduciéndose gradualmente hasta que fuera cero? Es una pregunta muy concreta a los diputados. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Porque de lo que ellos le respondan, de lo que esos diputados respondan y de lo que los candidatos a gobernador también respondan, pues es el futuro de los jóvenes. Claro. Que o entran a la universidad o no entran. Y si entran muchos, pues no pueden permanecer por los altos costos. Así es. Porque hay universidades, y afortunadamente hay ya muchas universidades
privadas en Chihuahua, y quien tiene lana pues se podrá ir a las universidades privadas, ¿no? Pero el chiste de que sea pública es justamente pues de que muchas personas no tienen para pagar. Y las universidades la privadas también tienen problemas de acceso cuando no hay becas. O sea, si no tuvieran las becas, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Salle, todas las universidades privadas que hay aquí, tendrían muy serios problemas. Sí, porque una buena parte es con becas. Son becas. Entonces tendría que aumentarse las becas también. O sea, las universidades privadas, es cierto que hay un porcentaje de la población, digamos un 20%, así hablando en números redondos, que no tiene ningún problema, ¿verdad? Pero de ahí, del 20% para arriba, pues ya comienza a batallar. Un 30% que les va pagando, pero sacrificando cosas, con problemas, y otro 50% que plano no tiene que tener becas. Sí, ahorita cuando recién iniciábamos, que comentabas esta arranque de campaña en Ciudad Juárez, y que narrabas esta realidad de las colonias de Ciudad Juárez, es cierto, si bien en Chihuahua, en esta ciudad de Chihuahua tenemos marginación, una zona periférica muy marginada, no se compara con Juárez. Juárez es este sitio donde sigue llegando muchísima población flotante, donde las colonias cada vez se crean y se crean colonias en la zona periférica con muchas carencias, muchas carencias. Juárez sin duda sigue siendo pues el municipio, la zona, la ciudad, que define en gran medida, no sé si decida, pero incide de gran manera en la elección, en la votación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, está la sierra, digamos que se regionaliza el voto, el comportamiento electoral, ¿no? ¿Cómo estás tú viendo? ¿Cómo va tu caminar? ¿Cómo le va a Morena? ¿Qué dice la gente cuando tú te recibe, cuando vas y le ofreces la propuesta y le pides el voto? ¿Qué tanto están respondiendo? ¿Cómo va el comportamiento de la gente? Supongo que depende mucho de los niveles también socioeconómicos, ¿no? Sí, claro. En el caso de Juárez, ya desde los 50 Juárez tenía cerca del doble de la población de Chihuahua, desde los 50, o sea, no es reciente esto. Pues desde los 50, teniendo el doble de población, tenía la mitad del presupuesto que Chihuahua, sí, que es la capital de Chihuahua. Y esa situación no ha cambiado mucho, o sea, de eso se quejan con razón los juarenses, o sea, por el hecho de estar aquí, la capital del estado, está el gobernador, pues ha habido una distribución inequitativa del presupuesto. Últimamente hay un ingreso que va a ser importante para Juárez, la cuestión de los puentes, pero también ahí, cualquier ingreso, por muy importante que sea, si no se administra bien, pues no alcanza, ¿verdad? Tendría que ser algo que se administrara con honestidad. Yo creo que el antídoto contra el veneno de la corrupción y contra el veneno de estar constantemente engañando a la gente, el antídoto contra ese veneno es la revocación de mandato. Uh-huh. Sí. O sea, la revocación de mandato es una figura, es un instrumento que en un momento dado Chihuahua era el único estado de la República que lo tenía. No había otro en toda la República Mexicana que tuviera la revocación de mandato. ¿Qué es la revocación de mandato? La revocación de mandato quiere decir que así como los ciudadanos tenemos el derecho de nombrar a un gobernante, sea presidente municipal, sea diputado local o sea gobernador del estado, así como tenemos ese derecho, también tenemos el derecho de quitarlo. Sí. Teníamos, porque ese derecho, así muy bajita la mano, muy a la sorda, se eliminó de la Constitución de Chihuahua. En este sexenio de Duarte, ya no existe ese derecho de revocación de mandato que existía en la Constitución. Yo me puse a investigar qué había pasado con eso y me encontré esa sorpresa. En la biblioteca del Congreso del Estado encontré los archivos que ahí una persona muy amable me puso a disposición y yo tengo la documentación sobre eso. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso?
¿Y por qué quitaron la revocación de mandato? ¿No? Habría que preguntarle al actual gobierno por qué. No obstante, con figura jurídica en la Constitución o sin figura jurídica, lo más importante es que exista la voluntad de un gobernante de realmente someterse a una consulta popular, voluntariamente. Fue el caso de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. No existía ahí una ley para eso, sin embargo, él se sometió y dijo, no se trata que al día siguiente, hay que darle la oportunidad a los gobernantes, a los que sean, si llego yo o el que llegue, a probar, a comprobar si efectivamente está dispuesto a cumplir su programa o no. Entonces, para eso normalmente se da una tercera parte del tiempo, según unas constituciones, sería 1 año y medio aproximadamente para los 5 años, o a la mitad, 2 años y medio. Si a los 2 años y medio, digamos que fue a la mitad o al año y medio, no ha cumplido, entonces un porcentaje, digamos 50,000 personas pudieran solicitar una nueva votación. Si se hace una nueva votación y votan más en contra de los que votaron a favor para un gobernante, se destituye el gobernante. Caso contrario, si es un buen gobernante, hay un número que está pidiendo la revocación, pero hay una mayoría que en lugar de votar en contra, vuelve a apoyarlo, se queda ahí en ese lugar, y eso únicamente una vez en cada mandato, no es para estar haciendo cada rato, porque sería pues un desorden, no habría estabilidad. Es una ocasión, por una única ocasión, en todo el periodo. Entonces, yo le he dicho a la gente, miren, si a los políticos no se nos pone un freno, y me incluyo también en eso, no me quiero hacer el santo, si no se nos pone un freno, va a seguir la mata dando. Va a seguir la mata dando, o sea, sigue la corrupción, mientras un político cobre un cheque, seguro, y puede hacer todas las tranzas que quiere hacer, no hay ningún problema. Nosotros en Morena, por ejemplo, cuando aceptamos la candidatura a cualquier puesto, la aceptamos junto con una condición, que vamos a donar la mitad de nuestro ingreso para las universidades públicas, ya sea como becas o en el caso cuando se gane una localidad, que ya se ganó la Ciudad de México, somos los más votados en la Ciudad de México. La mayoría de los votos fueron en la Ciudad de México para Morena. Y en esos casos ya se crearon 8 universidades. Entonces, no es de que queramos, el que quiere entrar en una candidatura, usted tiene que donar. No quiere donar, bueno, pues no le entre, pero no es candidato. Fíjate, yo creo que sí valdría la pena. En Chihuahua tenemos un bipartidismo muy marcado, históricamente. PRI-PAN, PRI-PAN, y la izquierda no ha podido avanzar mucho. Pero yo creo que sí valdría la pena que la gente que nos está viendo sepa más qué es Morena, qué anda haciendo acá Morena, qué papel juega Morena en el país, y aquí en esta elección en Chihuahua tiene muy poquito Morena, y en la elección pasada, en las elecciones, no le fue tan mal en Chihuahua Morena, ¿no? Porque es importante que la gente conozca a Morena, qué hace la diferencia Morena, ¿no? Porque la gente quizá conozca muy bien al PRI, porque lo ha tenido casi siempre, salvo un sexenio, y conoce ya más o menos al PAN, y entonces identifica al PAN como la oposición. Pero yo creo que, y bueno, hay muchos partidos por ahí también pequeños que luego se suman mucho al PRI, que no se les identifica muy bien qué hacen acá y qué diferencia hacen. Anda por ahí Movimiento Ciudadano interesante también, que invitaremos por supuesto a su candidato. Está el PRD, que le ha ido mal, porque me parece que ha hecho las cosas mal, no las ha hecho tan bien. Pero luego viene Morena, que a nivel nacional tiene, particularmente en el centro-sur del país, más posicionamiento, en el norte no tanto. Viene Morena, y Morena dice varias cosas: no alianzas con nadie, para que se identifique perfectamente a Morena. Morena quiere que se le
identifique como el partido de la opción, pues, de oposición acá. Y entonces es como un proyecto diferente, ¿no?, de la izquierda. ¿Por qué? ¿Qué hace Morena acá? ¿Qué ofrece Morena a diferencia de los otros? ¿Por qué va solo Morena? Y porque podría ir acompañado, ¿no? ¿Por qué solo? ¿Y por qué? ¿Y cómo siente Javier que le puede ir a Morena, que le va yendo a Morena? ¿Qué tanto ya la gente identifica o no identifica a Morena? ¿Qué tanto puede jalar Morena, no? El principal activo de nosotros en Morena es Andrés Manuel López Obrador. Ese es nuestro principal activo. O sea, la gente identifica a López Obrador. Es el político más conocido en México. Es más conocido que Enrique Peña Nieto. O sea, eso todo el mundo lo reconoce. Y nosotros sostenemos que ha ganado 2 veces la presidencia de la República. Las 2 veces le han hecho fraude, pero ahora que la vuelva a ganar en el 18, ahora sí no le van a hacer fraude y ahora sí va a ser presidente de la República. El gobierno tiene miedo a Morena. El PRI, me refiero al gobierno de la República, Enrique Peña Nieto, y yo creo que también el gobierno del Estado. Tiene miedo. ¿Por qué puedo decir que tiene miedo? Porque ellos saben, por muchas encuestas que han hecho, que Andrés Manuel está arriba. Sabemos precisamente que, perfectamente también, que las encuestas no son el futuro, lo sabemos muy bien. O sea, pueden pasar muchas cosas. Pero ellos saben que se ha sostenido, durante estos 3 años se ha sostenido muy bien Andrés Manuel. En cambio, se ha sostenido y va para arriba, y la popularidad y el apoyo a Peña Nieto y por lo tanto al PRI pues va para abajo. Me refiero en la presidencia de la República. Entonces, nuestro principal activo es ese, es Andrés Manuel. Aquí, en las últimas elecciones presidenciales, Andrés Manuel ganó 308,000 votos. O sea que ganó como con 600,000, ya sumándole los arrimadijos de los partidos ahí que se alían con él. ¿Qué es Morena? Bueno, Morena, como dije anteriormente, es un partido nuevo, como unos 2 años aproximadamente. Y Morena para nosotros es el único partido de oposición. El único partido de oposición es Morena. O sea, Andrés Manuel, alguna gente todavía piensa que está en el PRD, porque el imaginario colectivo no cambia de un día para otro. Cuando hablamos de millones de personas, hablamos de círculos pequeños, más o menos bien informados, pues es otra cosa. Pero cuando hablamos de millones de personas, puede ser un 10% de la población que piensa que Andrés Manuel todavía forma parte del PRD. Fue del PRD. Fue candidato por el PRD y por otros partidos políticos, en una alianza de partidos. Fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Fue, ya no es. Ahora es presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. ¿Por qué se salió Andrés Manuel de Morena y por qué formó Morena? Porque el PRD en un tiempo se presentaba a la población como un partido realmente de oposición. Y con el tiempo, pues se fue acercando cada vez más a las posiciones del régimen y pues ahí estuvo el Pacto por México a principios del gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRD lo firmó. Lo firmó su presidente del Comité Ejecutivo Nacional junto con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional y por supuesto el PRI. Entonces, ¿qué es Morena? Es un partido de real de oposición que quiere hacer las cosas diferentes. Y una de las formas que nosotros le decimos a la población que queremos hacer las formas diferentes es que nosotros sí queremos que la población participe. O sea, es una de las principales características de nosotros. O sea, nosotros sabemos perfectamente, yo sé perfectamente como candidato a gobernador del estado de Chihuahua, que yo no soy Juan Camaney, que yo no soy el Mesías, que yo no voy a ser el que llegue con una varita mágica a resolver los problemas de la corrupción, del desempleo, de los problemas con la salud, con el transporte. De un día para otro no, ni mucho menos por arte de magia. Soy una persona que sabe y que reconoce, como lo tenemos en el partido muy claro, que un gobernante, si es necesario que sea honesto, es indispensable que sea honesto, pero no basta. La corrupción es una telaraña que está muy extendida adentro y fuera del gobierno. En el sector empresarial, sobre todo el 1%
que está coludido con los intereses del régimen. El 99% de los empresarios somos honestos, me considero dentro de ese 99%, ¿verdad? Honesto, no santo, ¿verdad? El 99%. Hay un 1% que yo no le diría que son empresarios, son parásitos del sistema. Entonces, nuestra principal diferencia, Dora, auditorio, es que nosotros sí pondríamos los instrumentos y las instancias legales para que la sociedad participara, con consejos no decorativos, porque sabemos que no estamos inventando el agua hervida cuando decimos que la sociedad participe. De eso ha habido montones hay un consejo consultivo como el de tránsito, ese que dice que asesora, ¿verdad? Pero se quedan ahí en medios. Los consejos consultivos no pueden ser autónomos de la sociedad, ¿verdad? Porque se convierten en unos feudos que son independientes, pero de la sociedad en su conjunto. Los consejos consultivos y los consejos deberían de ser ejecutivos junto con el gobierno. Querer combatir la corrupción únicamente desde el gobierno no es posible. Aquí en México no es posible. Tendríamos que tener mecanismos reales de participación de la sociedad civil para que diga, ok, yo voy a participar ahí. Y también te voy a exigir a la mitad que si no cumples te vamos a quitar. Sí, el asunto de la participación, de hacer ciudadanía, ¿no? El asunto de que la población participe, de que la sociedad vigile al gobierno, que tiene que ver con fortalecer el desarrollo democrático, quizás sea el reto más grande de la política en general, ¿no? De los políticos y las políticas que si quieren que avance el desarrollo democrático en México, en Chihuahua, porque como dice bien Javier, pues hay políticos y políticas honestas. Sin embargo, el problema es que la gran mayoría desde la política parece que le apuesta a lo contrario, ¿no? Le apuesta a que la sociedad no participe, a frenar a la sociedad, a que la sociedad, al contrario, cuando la sociedad participa se le difama, ¿no? Hay esta tendencia desde los gobiernos no quieren que les critiquemos, no quieren que les cuestionemos, no quieren que les vigilemos, no quieren transparentar. Pareciera que ese es el meollo justamente del asunto. Y en cuanto la organización de la sociedad civil se fortalece, en cuanto la sociedad civil se organiza y actúa, se vuelve activista, inmediatamente incomoda, ¿no? El asunto es... Incomoda a los políticos corruptos. Exacto. Al político honesto le da gusto. Exacto. Sí, fíjate, creo que el tema es ese, ¿no? Creo que al político, a la política honestos, que le entienden al asunto, al beneficio de la auditoría social, tendrían justamente que fortalecer la sociedad civil para que se vuelva esta sociedad civil en auditores, ¿no? En una auditoría social. Y entonces, qué mejor que tener toda esta vigilancia a todo su gabinete vigilado, auditado socialmente, pues yo no encuentro otra manera de poder avanzar. Te voy a dar dos ejemplos, si me permites, mira, sí, sobre eso que estás diciendo, para que se vea que no nomás es teoría y que sí sabemos lo que estamos diciendo y por qué lo decimos. Hay un organismo que es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que preside el ingeniero Iván Cimental. Ese organismo, junto con el Club Rotario de Ábalos, que preside nuestro amigo Edgar Peinado, que tú también lo conoces, sí, además de estar como Rotario de Ábalos, Club de Rotario de Ábalos, pues tiene muchos años en los medios, ¿no? Igual que tú. Nos invitaron, a todos los candidatos nos invitaron, no nomás ellos, sino son un conjunto de sociedades, de organizaciones empresariales y no empresariales. En la oportunidad que tuvimos ahí de estar en la Cámara para hacer pues,
La organización junto con ellos del evento nos dijeron, va a ser la dinámica así, tú sabes cómo se distribuyen los tiempos y todo eso. Pero la idea es que era que los candidatos... Sí, va a ser, o sea, es la idea. Pero que los candidatos, de conocerlos, pues. De conocerlos, pero ahora hay una modalidad de que nosotros los conozcamos a ellos. O sea, normalmente, a ver usted qué dice. A ver qué dicen los candidatos. Ellos dicen, pues ya más o menos saben lo que ustedes decimos, vamos a tener 5 minutos, pero ahora nos van a escuchar. O sea, ellos nos dicen, ahora nos van a escuchar ustedes a nosotros, candidatos. ¿Y qué es lo que nos han dicho? Pues que ya están hartos también de la corrupción, que ya están hartos del centralismo. En el caso de los grandes obras públicas, que son las que generan más empleo, son las que maneja no el Estado, sino la Federación, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y qué es lo que pasaba aquí en Chihuahua? Y yo creo que en toda la República, no nomás en Chihuahua. Claro. El 90%, aproximadamente, el 90% de todas las grandes obras de carreteras o de esas obras que se hacen por la Secretaría de Obras Públicas, no se las tomaban a las empresas de Chihuahua. Son empresas de La Laguna, del DF, de Monterrey, de otras partes, pero no empresas chihuahuenses. Eso se ha ido nivelando. Y nosotros queremos que eso siga en esa tendencia. Eso es una parte de un foro, de lo que se va a hacer con ellos. Estamos invitados y vamos a participar. Creo que todos los candidatos vamos a participar ahí. Te doy otro ejemplo, del sector salud. Los médicos han sido últimamente estigmatizados pues, en campañas, casi le podemos llamar de linchamiento. ¿Con qué objeto? De ir desprestigiando esa profesión para irla sacando del medio público y privatizarlo. Sí. Entonces, los médicos tienen una organización desde los años 50, que es el Colegio de Médicos, algo así se llama, no me acuerdo exactamente el nombre, pero son aproximadamente 35 especialidades que están ahí, en un solo colegio que los agrupa a todos. Oncólogos, oftalmólogos, neurólogos, gastroenterólogos, todos los ólogos. Todos los ólogos que te puedas imaginar, son 35, ¿verdad? 35. ¿Y qué quieren ellos también? Ya nos invitaron este sábado. Mira. Voy a aprovechar para hacer el comercial anuncio, o el anuncio, ¿verdad? Claro. No es de carácter lucrativo, por supuesto, es de servicio social. Este sábado que viene... ¿Estarán todos los candidatos, bueno, se supone, con los médicos? Con el Colegio de Médicos Especialistas. Va a ser a las 8 de la mañana, ahí en el hotel Casagrande. Mira qué bien. Y ellos nos van a plantear lo que ellos quieren. Sí. Ya nosotros nos han planteado, me supongo que a todos los demás ha sido igual. ¿Qué es lo que quieren en primer lugar? No voy a echar todo el rollazo de lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque no nos daría tiempo. Para eso es ese foro. Nomás voy a mencionar una cosa. Claro. Ellos quieren en primer lugar que se les tome en cuenta, que creo que es algo que se está generalizando, que realmente se les tome en cuenta, no que se haga la simulación de que se les tome en cuenta. ¿En qué? Primero, que en el próximo gobierno, en este ya no sucedió, ya se acabó, ya se va a acabar, que en el próximo gobierno el secretario de salud sea un médico. Pues muy elemental, mínimo. Muy elemental, ¿verdad? Muy elemental, pero no se ha hecho, no se ha hecho. El actual secretario no es médico, ¿verdad? Entonces, si no eres médico y estás al frente de una secretaria de salud, pues ya de entrada estamos fallando. Sí, no lo entiendes. Oye, fíjate qué interesante esto que estás comentando, de que los distintos sectores de la población, organizados, de eso hablábamos ahorita, de los organizados, tengan interés de ver qué pasa con los candidatos, pero de plantearles sus demandas, ¿no? Me parece que de eso se trata esto. Ese es el chiste, que la gente participe, que la gente se fortalezca. Y yo sí estoy viendo esto. Estoy viendo este interés y a mí me gusta y la idea de que vengan aquí los distintos candidatos justamente es fortalecer este interés. Y justamente es decirle a la gente que nos está viendo, pues que analice las distintas posturas, las distintas propuestas, pero no nada más esto, sino también cómo piensan más de fondo, quiénes son estos partidos que están al final de cuentas atrás de los candidatos y que reflexionen el voto. Me parece que esa es la idea y el gran reto, Javier, creo. Ir por este índice de votantes enorme, esta cantidad enorme, que no quiere votar, que está
apática, fastidiada, esta gran cantidad de votantes que no quiere saber nada de la política y que desgraciadamente pues no la podemos convencer tan fácil y que ese es el reto al final de cuentas. Ese es el reto, Dora. Ha habido desde los poderes fácticos, ¿no? Y de la televisora más grande que hay en este país. No estamos hablando de esto, estamos hablando de la televisora más grande del país. De Televisa, para ponerle nombre. Televisa ha vendido la idea, la ha comercializado y la ha transmitido muy bien, en el sentido de que todos los políticos somos iguales, todos los partidos son corruptos. La tercera premisa es, si todos los políticos son iguales y todos los políticos son corruptos y tú eres un ciudadano que no quiere ser corrupto y que no eres corrupto, aléjate de la política, no participes, quédate en tu casa ahí tranquilito, si eres joven, si eres empresario, si eres obrero, si eres campesino, si eres ama de casa, si eres profesionista, lo que seas, ahí quédate en tu casa, no te preocupes, no te preocupes. Por eso decía un pensador, para que un mal gobierno triunfe, lo único que se necesita es algo muy fácil, que la mayoría de la población no haga nada. Sí. Que simplemente no vote, no vote. Y ese discurso del no voto ya se está generalizando, o sea, hay una tendencia. En el caso de Juárez, por ejemplo, el año pasado en las elecciones locales que tuvimos aquí, federales, que tuvimos en Chihuahua, en toda la República, votó el 27%. O sea, más del 70% no votó en la población más importante del estado. Sí. Entonces, ese discurso es el que hay que romper. Sí. Ese hay que motivarlo. ¿Cómo motivarlo? Pues yo digo que una de las formas más importantes de motivarlo es decirles, tú vas a poder quitarnos a los gobernantes. ¿Qué se requiere para esto? Se requiere, en primer lugar, que todos los candidatos estuviéramos de acuerdo. Yo sé de algunos por ahí que ya han aceptado, no quiero decir que yo fui el primero o el segundo, no me interesa eso, ¿verdad? Porque finalmente son propuestas. Pero yo sé que algún otro candidato ya está manejando la revocación del mandato. A mí me gustaría que los 6 candidatos estuviéramos de acuerdo en algún programa mínimo, para que cualquiera que llegara a ver, usted, señor, sí se va a comprometer a esto, o nomás quiere llegar otra vez a servirse en la mesa. Esa es la pregunta que se tendría que hacer a los candidatos, preguntas concretas. A ver, señor, ¿sí estaría usted dispuesto a someterse a una votación, a una de referendo revocatorio o no? El que diga que no, ya de entrada hay que verlo con sospechas. Sí, que son figuras de la revocación de mandato, el referéndum, que en muchos países son costumbre cotidiana, sencillitas, ¿no? Y que acá no hemos podido, y porque están ligados justamente con el combate a la corrupción. Directito, el asunto del referéndum, que tiene que ver con consultarle a la gente decisiones importantes. No es que cualquier cosita se ande consultando, pero sí decisiones muy importantes. Por darle un ejemplo, el asunto de las fotomultas, el asunto del Vivebus, estos temas graves que tenemos y que identificamos como temas difíciles, conflictivos aquí en Chihuahua, tendrían que haber sido sometidos a un referéndum, a ver qué dice la gente, a ver qué opina la gente, si sí los quiere y cómo los quiere. Por ejemplo, en algunos países se someten a referéndum cuestiones más sencillas, por supuesto también estas complejas, ¿no? Programas, obras, política pública que genera diferencias, que la gente no toda está de acuerdo y no toda está de acuerdo igual, pues hay que someterla al referéndum. El asunto de la revocación del mandato, que es básica, pues no quieren, ¿no? Es la gran mayoría de los políticos no quieren llegar al gobierno y quedarse. Al contrario, si por ellos fueran que haya una reelección y otra, ¿no? Al contrario, ¿no? Al contrario, ¿no? Que bueno, depende la reelección en qué términos y cómo, ¿no? Habrá gente que se tendrá que ir a este referéndum y a este gran... La reelección con la revocación. Yo creo que las dos se complementan. Podrían complementarse, o sea, ¿no? Si quieren la ciudadanía
refrendar, volver a elegir a un buen gobernante, qué bueno, debe Claro, tener esa claro. ¿por qué? Es como en el béisbol, si hay un cuarto bat que mete puros jonrones, pues ¿para qué lo quitas? ¿Verdad? Claro. Pero si siempre echa puras bolitas ahí que no llegan ni a primera, pues eso hay que quitarlo. ¿Verdad? Claro. El político es igual. Si es un buen político, pues que siga. Pero es un mal político, pues va para afuera. Exacto. Tan sencillo, ¿no? O sea, tan simple. Muy fácil de decir, pero muy difícil de aceptar. Exacto, exacto. Y entonces esto tiene que ver justamente con la participación de la gente. Por eso la gente está cansada, porque no se le toma en cuenta, porque es la verdad. Un ejemplo, Dora, fíjate, la ciudad judicial, que se presumió, no sé si la más grande de México, de América Latina, no sé, el edificio pues en sí se ve bonito, ¿no? Se ve bonito, aunque después se descubrió que tenía unas fallas ahí estructurales y que parece que no lo querían aceptar porque hasta Protección Civil dijo que tenía problemas, bueno, sí. Pero se ve bonito. Pero ¿qué pasa? Que tienes una gran cantidad de déficit, de falta de agentes del Ministerio Público, que les ponen 100, 200, 500, 1000, 1500 expedientes a un solo agente. Sí. Y los policías también andan por ahí, y los jueces también andan por ahí. Entonces, ¿de qué te sirve un edificio muy bonito? Si no tienes quien te atienda, la barandilla allí. O sea, tienes que hacer una fila ahí, quedarte todo el día ahí para que te reciban. A ver si te toca. No, como en el seguro, levantan las 5 de la mañana ahí, pues no le tocó ficha, venga dentro de 3 meses a ver si lo alcanza. Sí, y tenemos entonces el nivel de justicia pues grave, la impunidad altísima y los casos que no se alcanzan a resolver. Tenemos 2 minutitos para que se nos acabe el programa. ¿Con qué cerramos, Javier? Mira, me gustaría también decir 2 palabras para el campo, que nosotros voltearíamos hacia el campo para regresar al campo todo lo que se le ha quitado, con precios de garantía justos y que realmente se cumplieran las tarifas eléctricas que se les ha prometido y no se les ha cumplido, igual lo del diésel. Hay una gran injusticia para la mayoría, o podemos decir todas las etnias del Estado que están abandonadas, habría justicia ahí y habría en mi gobierno también inversiones públicas muy importantes que generaran empleos bien pagados. ¿En qué? Principalmente nosotros nos iríamos por la energía alternativa, la energía solar. Chihuahua tiene la capacidad de generar energía eléctrica, no nomás para el Estado, sino para toda la República Mexicana. La tiene. Yo he comentado esto con las empresas que se dedican a la energía solar aquí en Chihuahua. Ha habido congresos aquí. El sol es uno de nuestros principales activos aquí en Chihuahua. Tenemos una posición geográfica privilegiada. Sol por millones de años. Pero hay proyectos, sí, pero muy pequeños. Ahí tendría que hacer proyectos, grandes proyectos de energía solar para que se genere empleo y que se pongan fábricas de todos los aditamentos, todos los equipos que se requieren. O sea, la pobreza también se tiene que combatir y se debe combatir con buenos empleos, con grandes proyectos de inversión pública, que se ha olvidado no nomás en Chihuahua, sino en la República Mexicana. Se nos va el tiempo, yo te agradezco mucho y bueno, pues vendrá, nos falta todavía un ratito de campaña, 1 mes y medio, y vendrá el 5 de junio, donde usted tenga que decidir. Hay que analizar muy bien el voto, hay que reflexionar, hay que conocer a los candidatos y hay que ir a votar, que me parece que eso es lo fundamental, ¿no? Que la gente vote. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dora, muchas gracias a Antena y todo el auditorio. Con mucho gusto. Y bueno, pues se nos va el tiempo. Muchísimas gracias a todo el personal técnico que hace posible la transmisión. Aquí al compañero Jorge, que hace rato no le tocaba el camareo. Allá adentro, creo que se turnaron, ahí vi a Carlos también. Allá adentro a los demás, a Saída, a Arona, a todos los compañeros, a Ana Laura, creo que también la vi por ahí, a Viviana, a todos y a ella también, a ellas y a ellos que hacen posible la transmisión. Muchísimas gracias a Viviana en la producción y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima. Mujer.